Y ahora sí que te voy a hablar un poquito de tiempos de COVID. Parece que cuando... No te preocupes. A veces parece que en tiempo de crisis la prioridad gana a la necesidad. Y me quiero explicar. Sí, yo te No estoy entendiendo solo... Sí, ¿no? perfectamente. Parece que en tiempos de crisis se puede posponer todo. Ahora sí hablemos de mujeres, ¿no? De feminismo. Mira, decía Simone de Beauvoir en el año 47 que bastaría una crisis social, económica y política para que de nuevo los derechos de las mujeres fueran cuestionados, porque no nos creyésemos las mujeres que los derechos alcanzados iban a ser inamovibles, porque siempre van a tener que ser cuestionados y siempre se va a tener que luchar por los derechos de las mujeres. Y esto de nuevo pasa en la crisis de 2008 y va a pasar en la crisis del COVID 2019, de 2019 y 2020. Esto hace que lo urgente quite de en medio lo importante. Y siempre pasa, ahora tenemos la urgencia sanitaria, pero es que la violencia de género es una pandemia que llevamos sufriendo muchísimos siglos. Y por tanto no se puede posponer. Y yo no creo que estar a favor de la lucha del COVID tenga que hacer que estemos en contra o dejando la lucha de la violencia machista. Es que para mí estas luchas deben ir de la mano, porque si con todo lo que está pasando de aquí sacamos una sociedad menos tecnológica, menos feminista, menos ecológica, menos igualitaria, es que entonces hemos fracasado. Poco se piensa en el colectivo. Porque no se ve. A mí Es me tan preocupa, invisible como lo que hablábamos antes de todo el trabajo de la mujer, ¿no? claro, a mí me preocupa que estamos en una sociedad de, entre comillas, problemas modas. Pues ahora Total. este problema, después... No, es que esto nos tiene que servir, lo que pasa que yo en esto pues sí soy un poco pesimista, esto nos tiene que servir para salir mejor, no para salir peor. O no para salir mejor unas cuantas personas y una gran mayoría peor. De esta crisis tenemos que salir reforzada toda la sociedad, porque si no, de alguna manera perdemos todas y todo. De alguna manera, porque como dice Celia Moró, no puede haber una sociedad democrática que no sea feminista. Es decir, no podemos hablar de democracia sin hablar de feminismo. No podemos hablar de que vivimos en una sociedad democrática donde el año pasado asesinaron a 55 mujeres y este año ya van 39. Eso no es una sociedad democrática. Es una sociedad que no asegura la libertad y la protección de las mujeres. Y por tanto ahí no se puede hablar de democracia, por mucho que nos cueste. Entonces, No. Yo espero que todo esto nos sirva para aprender y para reforzar y para ver que lo urgente no siempre tiene que posponer a lo importante. Aquí va a venir una feminización de la pobreza tremenda en nuestro país. ¿Y eso es una consecuencia que tiene perspectiva de género? Veámosla.